Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de su podcast favoritos, Cotorreando. Esta es la tercera edición de este gran podcast que nos viene acompañando desde hace ya unos años. Y bueno, hoy tenemos a mi compañero, mi compinche de toda la vida, Rodrigo Jiménez. ¿Cómo estás? Hola Julio, gracias por la invitación a este podcast y pues me encuentro muy bien. Vamos a hablarles acerca de un libro titulado Mugre Rosa, de la autora Fernanda Trías, una escritora uruguaya, que básicamente este libro llevó un proceso de unos años y que casualmente salió junto con, bueno, salió cuando se estaba en auge esto de la pandemia, aunque a palabras de ella dijo que pues no fue algo que estuviera planeado, sino que al proceso de escribir el libro, cuando ya estaba en las últimas partes, en las últimas partes, perdón, para que salga en las diferentes librerías y todo eso, pues fue que empezó esto, ¿no? Y bueno, y ahora adentrándonos un poco más en la historia, Rodri, ¿tú qué opinas acerca de esta maravillosa eh, historia, de esta maravillosa obra? Bueno, pues yo opino que esta obra que como ya había mencionado mi compañero, es La Mugre Rosa, que para mí pues al principio es un poco confusa, ya que pues como tal solo te ponen como un tipo prólogo, pero como no te dan un contexto de lo que pasa en la historia, sino que ya después en el comienzo pues solo te habla como de la protagonista, pero ni siquiera te dan su nombre a lo largo de la historia. Y pues al principio solo te meten personajes que solo mencionan sus nombres. Y pues en la historia como tal, pues al principio es un poco, como quien diría, lenta y confusa, ya que como tal los personajes solo te los ponen, pues la historia como tal no te da qué sucede, solo te cuentan como microrelatos que le han sucedido a la protagonista, pues sí, sus vivencias, y ya más a lo largo, como alrededor de la página como 50 60 pues te dan a entender que eh, el niño, pues antes no había mencionado que era un niño, sino como tal solo su nombre, que es Mauro. Sí, volviendo a lo que comentaste al principio, los prólogos son algo que se utilizan para decir el desencadenante del problema que pues va a existir en la historia. Y bueno, retomando la historia, confundió mucho, ya que pues no se da mucho contexto. Todo era muy ambiguo. Eh, como los personajes, la protagonista, la verdad es que no se le puede identificar su género. Eso que dices, Julio, ya como media historia, más o menos, más adelante se da a entender que es la protagonista y no el protagonista. Y es como mencionamos los dos, que como tal el principio es muy ambiguo de historia y los personajes en sí, y pues los sucesos que pasan, ya que no te dan contexto, solo te muestran los hechos que pasan, pero como muy ambiguo. Sí, la verdad es que sí, ya tiene mucha razón mi compañero Rodrigo, porque al principio pues solamente te explican que pues te dan una breve introducción pues al problema, la pandemia, como quieran llamarnos, y pues hasta que se reúne con su expareja, es que pues ya podemos saber que pues es del sexo femenino. Y bueno, siguiendo con lo que dijiste, al final es importante saber que el entorno donde desarrolla la historia, ya que pues así se pueden interpretar sus acciones y sentimientos de los personajes. No dan a entender que la historia se desarrolla en una isla, pues que es donde sufren una epidemia de una enfermedad que pues no especifica si es letal o no. Pero lo único que sabemos es que sí deja muy débil al que padece dicha enfermedad, ¿no? Debido a esto es que los habitantes de la isla se sienten muy tristes y desanimados, y pues el ambiente es muy lúgubre, perdón. Retomando eso que dices, Julio, pues como tal, eso que dices es muy acertado, ya que en esa isla pues pasan muchos, pues si no estoy mal, la, en la isla suceden como tipos tormentas, que es de esta epidemia, y, y como la historia es un poco ambigua, creo que esta cosa se llama, esta tormenta también viene acompañada como que del mar, o algo así, lo rodea la isla. Se, lo- Se le da como una enfermedad a los pescados y también a los animales que hay en esta isla. Y eso hace que enfermen todos los animales, y pues debido a esto,
pues la comida es muy, ¿cómo decirlo? Aumenta su valor porque ya es muy escasa, como el atún, como el pollo y todos esos alimentos. Igual también las frutas, ya que como había mencionado, pues le da a los animales como una enfermedad y esto hace que se mueran. Y de aquí viene como que dice del título, ya que hay una empresa que produce como un tipo de alimento genérico que se basa, ¿cómo se dice?, sus ingredientes en los, si no estoy mal, los cadáveres de los animales y también Sus restos. sí, sus restos. Y de ahí, y de eso, después de procesarlos, sacan las comidas que como dicen en la historia, es muy anticuada, tiene un olor muy feo, que es si no estoy mal, se le conoce como la mugre rosa a este tipo de productos y a estos ingredientes. Y supongo que de ahí viene el título. Sí, la verdad es que como comenta Rodri, pues la historia se desarrolla con base a la isla, ¿no? Donde pues la enfermedad no solamente afecta a personas, sino que también a las plantas, viene del mar, ¿no? Sí. Y bueno, ahora vamos a centrarnos un poco más acerca de los personajes de esta historia, que creo que es lo que más impacto tiene en la novela. Porque creo que la Mugre Rosa es una novela que más que contar una historia, cuenta la vida de nuestra escritora, o de la escritora más que nada. Porque siento que los personajes demuestran el cómo ella es que se sentía y expresa lo que pues lo como ella se sentía en ese momento que le escribió, diferentes traumas y cosas así, y pues es algo que vamos a empezar a analizar ahora. Creo que el primer personaje con qué personaje te gustaría empezar. ¿Cuál fue el más interesante? ¿Qué más te gustó? Bueno, pues para mí creo que uno de los personajes que más apoyó a la protagonista y tuvo mucha importancia es una persona que se llama Delfa, que como tal a la protagonista, si no estoy mal, es como una niñera que la ha cuidado toda su vida, y para mí se me hace un personaje muy importante a la protagonista, ya que le da pues el cariño y toda la atención que no le dio su madre en toda la historia. Para mí el personaje que más me interesó fue Mauro, porque, bueno, para contexto, la autora del libro pasó mucho tiempo de su vida en un hospital, ya que su padre era médico. Entonces de aquí pues sacó mucha terminología. De hecho, si no mal recuerdo, el libro La Mugre Rosa pues viene de uno de los cuantos términos que ella descubrió, ¿no? Y le interesaron. Aparte, de aquí viene otro que es, bueno, de aquí basa otro de sus personajes, que es Mauro. Porque Mauro tiene una enfermedad crónica que básicamente hace que nunca pueda saciar su hambre. Siempre está comiendo y no es algo que él pueda controlar. Y este personaje me gusta, ya que a mi interpretación nos describe el sentimiento, si se le puede llamar así, de la ansiedad, de no poder pues saciar tu ansiedad, de estar todo el día en ese estado que la verdad no se lo deseo a nadie. Y pues es algo que a mi entender, nos reflejaría cómo es que la autora del libro se sentía en ese momento cuando estaba escribiendo la obra. Porque pues venía de cosas difíciles en su vida, y pues creo que es una buena forma de plasmar algo de manera muy diferente, porque creo que, bueno, no soy el mayor literato aquí, pero creo que es una forma muy original de presentar a un personaje con una enfermedad, y pues básicamente, no sé si lo puedo llamar así, pero de manera metafórica, ¿no? Porque pues lo estás mostrando con una enfermedad, y no sé, es algo que se me hizo muy interesante. Bueno, continuando, pues Mauro como tal, pues debido a su enfermedad, pues debía tener muchos cuidados. Como tal, a nuestros protagonistas, la mamá de Mauro la dejó encargada, y como chocó con la epidemia, pues tuvo un largo tiempo, que es donde se desarrolla la historia. Y como tal, pues hay una vez que dejó solo a Mauro, y pues no quería dejar a nuestra protagonista, ya que nunca antes le había dejado solo a Mauro en su casa.
Y pues también pues Sí, como bien comenta mi compañero Rodrigo, pues la protagonista la hacía también para ganar un poco de, pues, de dinero, ¿no? Por cómo estaba la situación en ese momento. y pues ahora pues la mamá de la protagonista como tal solo no apoya sus decisiones, todo lo que hace y pues como tal antes de la pandemia, de la epidemia, perdón, pues a la protagonista pues ni le hablaba la mamá, pues, pues ni tenía contacto, pero a raíz de la epidemia, pues ya medio hablaba con ella, pero como tal solo le hablaba para desvalorizar sus decisiones y todo lo que hacía, ya que una de estas fue cuando ella ¿cómo se dice? Le presentó a su novio en aquel entonces, pues ella no apoyaba sus decisiones, también de Mauro, que ella solo le decía que era un bueno para nada, era como un tipo parásito, ya que solo le quitaba su tiempo, su comida y todo eso. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a en cómo es que pues se cuenta esta historia, ¿no? Que pues se cuenta en primera persona y pues es extradiegético, ¿no? Porque digo intradiegético porque pues está dentro de la diégesis y pues está en primera persona. ¿Y quieres comentar algo más? Pues no tanto, solo que nuestra protagonista pues es la que narra la historia como tal y pues habla desde su punto de vista y pues todo lo que pasa en la historia, todas sus vivencias que pasa y así es en toda la historia, no hay saltos de tiempo, sigue una diégesis pues normal, ya que empieza desde un punto y va así a lo largo de la historia sin ningún salto de tiempo, tal vez un flashback como quien diría, ya que en una parte nos cuenta un recuerdo de la infancia de nuestra protagonista. Sí, como bien mencionas, no es una historia que empiece pues a la mitad o al final, sino que pues tiene pues un recorrido normal, ¿no? Principio, desarrollo y final. Y bueno, ya habiendo mencionado esto, pues vamos a ir por pues casi que finalizando, ¿no? Y vamos a ver pues el viaje del héroe, ¿no? Vamos a ver las diferentes etapas de este libro. Y pues bueno, Rodri, ¿nos podías contar acerca de el viaje del héroe? Pues sí, aunque un poco difícil encontrar estas como que diría fases del viaje del héroe, ya que como tal esta no es una historia de acción, de aventuras y pues pues sí, de acción, donde te muestran como el nombre le dice como un héroe y su viaje que emprende para superarse a sí mismo, ya que en esta historia pues nuestra protagonista solo pues son relatos de su vida y como tal no es una aventura, pero si podíamos destacar uno, pues el llamado a la aventura sería pues cuando se le da la oportunidad de cuidar a Mauro, desde mi punto de vista. Sí, creo que podrías, bueno, respeto obviamente tu opinión, pero creo que la llama del héroe pues es pues cuando inicia la pandemia, ¿no? Bueno, yo así lo veo desde el punto en el que empieza la pandemia, porque pues de aquí, bueno, la pandemia o epidemia, porque pues desde aquí es el punto de inicio de la historia. Luego pues va el rechazo, que pues también, como bien comentas, al ser una historia muy poco convencional, no sigue un orden pues como tal, pues es muy difícil de identificar. Entonces creo que el rechazo sería pues la negativa que tiene su madre hacia ella y pues sus decisiones, ¿no? Porque pues sí, es algo que no deja que la protagonista se desarrolle de buena manera, ¿no? A lo largo pues de toda la historia. Pues también como dices, pues como nuestra historia como tal de aventuras, pues es un poco subjetivo todas estas etapas que suceden en esta historia. Y ahora continuamos con la siguiente, pues es el cruce del umbral, que en este como tal, pues como había mencionado, pues la pandemia, ya que como tal, después de este suceso, pues entran unos cambios en la vida de todos los de la isla, bueno, perdón, epidemia, ya que después de este, digamos, gran suceso, pues la vida de todos de la isla
hace un giro 360 grados, ya que como tal pues su alimentación, su vida cotidiana, su trabajo y todo lo demás, pues hace un gran giro. Bueno, la cuarta etapa, que es el encuentro con el mentor, realmente creo que aquí la mentora, si se le podría llamar de cierta manera, pues es su niñera, ¿no? Delfa, ya que pues ella es la que le enseña la mayoría de las cosas que sabe, pues ya que pues como bien mencionamos su mamá casi nunca estuvo, entonces pues fue su figura maternal pues durante muchísimo tiempo. Bueno, pues también concuerdo contigo en esta etapa, ya que como tal dices, pues es su mentora, pues la aconseja, pasó todo, casi toda su niñez con ella. Y pues ahora continuando con la siguiente, que sea las pruebas o sacrificios. Pues como tal, unas pruebas que se podría decir o sacrificios, pues sería pues ir Mauro como tal, ya que como se le complica su vida a la protagonista, ya que como tal pues debe cuidarlo, debe alimentarlo, y también otras pruebas podrían ser como tal pues la epidemia, y también pues también la propia madre de la protagonista podría ser, ya que le da no la ayuda como tal, y pues para mí estas serían las pruebas que del viaje del héroe. Sí, la verdad es que sí, esas son las cosas a las que pues se enfrenta nuestra protagonista. Para casi ya finalizar esta parte, pues va el abismo o el fondo, que pues es básicamente donde el personaje pues cae y está en su peor momento. ¿Tú cuál opinas que sea este? Bueno, pues para mí creo que donde caería un fondo sería pues la historia como tal, pues depende de la persona, pero para mí sería cuando se le acaba el tiempo con Mauro, ya que como tal pues es un golpe muy fuerte dejarlo y que ya no esté en la vida de la protagonista. Creo que también otro, que pues bueno, aquí está un poco desfasado de temporalidad, pero cuando pues su expareja, ¿no? Que tiene la enfermedad, creo que también podría contar como un fondo, ya que pues es algo muy duro para ella, ya que a pesar de no estar juntos, pues es alguien con el que compartió mucha parte de su tiempo. Entonces creo que también podría contar como esto, ¿no? Y bueno, finalizando, pues ya vamos con el retorno al hogar. Para ti, ¿cuál fue el retorno al hogar de nuestra protagonista? Bueno, para mí el retorno al hogar de la protagonista pues sería más o menos al final, ya que después de dejar a Mauro con su madre, y después pues como que divaga mucho la protagonista y ya no sabe qué hacer con su vida, ya cambió todo, como que ya no tiene sentido su vida, y para mí creo que este sería su retorno al hogar, ya que como tal vuelve a su casa, deja el departamento donde estaba con Mauro, y después como que ya finalizando la historia, pues ya no sabe qué hacer con su vida, y pues la verdad no entendí muy bien al final, es muy ambiguo ese, es dicho de final, y pues como tal no deja como, no se le da más detalles qué le sucede después a la protagonista. La verdad es que sí, concuerdo mucho contigo, pues ya que en la obra no se nos muestra como tal un regreso a casa. Pero yo creo que el retorno al hogar no solo consiste en volver físicamente a un lugar, sino que llegar con una mentalidad diferente y pues también con una forma diferente de ver la vida, ¿no? Ya que pues a través de la historia se van mostrando diferentes situaciones las cuales te hacen entender un cambio significativo, y pues para mí ese es el retorno al hogar, ¿no? Llegar en donde una vez ya estuviste, pero con una mentalidad y con un pensamiento pues totalmente diferente, que pues ese es el caso, ¿no? Avanzar, cambiar, mejorar, si este es el caso, y pues obviamente pues la protagonista se llenó de muchas experiencias nuevas en su vida, y pues creo que ese sería para mí el retorno al hogar. Y bueno, para casi finalizar este gran podcast Cotorreando, tenemos antes de grabar pues hicimos el aviso en nuestras redes sociales y pedimos a fans que ya hayan leído la obra que nos dieran su opinión acerca de este libro. Y bueno, voy a comenzar con la primera, que es la opinión de una seguidora que nos sigue desde Colombia, Elide May. Ella nos narra:
Mugre Rosa es una novela que tengo entendido salió mucho antes de la pandemia. Es un proyecto que se llevó a cabo por Fernanda Trías, perdón. En este libro, para resumir un poco de qué trata, va más o menos de una epidemia que surge por algo extraño que no se menciona en el libro. Aquí meto mi opinión, ya que la obra me hubiera gustado que diera con alguna cura o alguna explicación de cómo surgió esta extraña enfermedad, que poco a poco iba afectando a la gente que habita ahí. La verdad es que sí, concuerdo mucho con ella, pero que hubiera sido algo muy contrastante en la historia, darle un cierre, pero pues imagino que eso sí es algo de la autora, ¿no? Bueno, siguiendo con con la opinión de la seguidora. En el libro pude notar que está en primera persona, ya que la protagonista es la que narra cómo la ciudad poco a poco cae en epidemia, y también sobre las interacciones que tiene con sus seres queridos. Empezando a leer, para mí fue un poco confuso lo que quería dar a entender. Lo que yo interpreté fue el cómo inició esta niebla roja que hacía cosas extrañas a los animales. El cómo dio comienzo una pandemia donde nadie se criticaba el cómo sucedió eso. La historia o la trama que tiene este libro es de cómo la protagonista lleva su vida con esta pandemia. En esta historia nos va contando cómo su relación con las personas más cercanas a ella se van afectando con esta epidemia. Por ejemplo, esto me llamó mucho la atención. Pues ahora continuamos con la segunda, pues el segundo comentario sobre que nos enviaron de nuestros seguidores sobre la reseña de esta famosa obra, que dice que no le gustó sobre esta obra, ya que parece un poco aburrida y que no era lo que esperaba, y la dejó a media Lectura. y que no le gustó porque era muy aburrida, muy repetitiva, y pues básicamente eso. Y pues bueno, muchas gracias por seguirnos en este podcast, su podcast favorito que es Cotorreando. Pueden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como Cotorreando, Twitter, Facebook, en todas nos encuentran como Cotorreando. Y pues bueno, Muchas gracias. por vernos, y denle like, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan los siguientes videos. Bye.